amado Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos da de estar reunidos en tu nombre en este momento, esperando que tú nos ayudes a abrir nuestros oídos, atentos a los mensajes, a la enseñanza de esta noche, seminario, para que podamos adquirir conocimiento de lo que realmente tú quieres y tienes para cada uno de nosotros como heredero del reino de los cielos. Bendecimos a este grupo de una manera especial, a cada uno de los componentes, de los que están, de los que aún han de añadirse, para que cada día más estemos prestos para buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Gracias. Que sean bendecidos, buenas noches, que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Y seguimos avanzando en el Señor para que el conocimiento nos alcance y que podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Amén. Bien, entonces en el día de hoy, en este encuentro, vamos a estar socializando de manera inicial e intermedia el tema del arrebatamiento de la iglesia de Cristo o rapto de la iglesia, para que se pueda entender de una manera muy objetiva y clara. Voy a estar compartiendo pantalla para que puedan observar que el grupo desde unas guías de preguntas y respuestas que ustedes iban a llenarla en un cuaderno y construyendo conocimiento para que puedan entender este tema, que en cierta manera es confundido con la venida de Cristo. También la segunda venida de Cristo son dos eventos diferentes. Voy a estar explicando en qué existe la diferencia entre estos dos eventos, cuyo protagonista, cuyo líder es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a estar compartiendo pantalla para que ustedes vean la pantalla mientras estoy desplazando el tema. Gloria a Dios. Bien, ya pueden ver la pantalla. Amén. Amén. Se ve pequeñito, sí. No se puede aumentar más. Sí, eso yo lo mandé en el grupo para que ustedes lo tuvieran y lo fueran leyendo. Se pueden enterar ahí. Que es la escatología, que es lo que la santidad es. Bien. Este instituto bíblico Juan 5:39 presenta este seminario, el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, el llamado y famoso concepto de rapto. Aquí tenemos unas preguntas reflexivas para poder entender en primera instancia qué es la escatología. Estuvimos explicando la semana pasada que la palabra escatología viene del vocablo griego. Escato significa último, y logía es estudio de los últimos acontecimientos en cuanto a la historia de la humanidad. La pregunta número 2, ¿por qué la santidad interna y externa es imprescindible para irse en el rapto? Nótese, cuando hablamos del tema de santidad,
que también ha sido mal interpretado en las Sagradas Escrituras. Hay cosas que Dios no nos manda a hacer y hay ciertas doctrinas y enseñanzas que lo imponen como mandamiento de hombre, pero no tiene un asidero bíblico que sustente y que ordene y que dé como mandamiento lo que ciertas doctrinas de hombre quieren imponer en su congregación. Entonces, la santidad es todo los que nos une, los que nos vincula con el Padre Celestial. Las Escrituras tiene una lista de pecados que no debemos de practicar. Hay un pasaje en el libro de Primera de Juan que establece que el que practica el pecado del diablo, eso significa que practicarlo es hacerlo y tomarlo esto como un hábito, hacerlo de manera frecuente, de manera práctica, diario. Ya eso es practicar el pecado. El creyente en Jesucristo, aunque haya nacido de nuevo, no está exento de pecar, porque está en un cuerpo imperfecto que tiene ciertas debilidades, y esas debilidades ciertamente tienen esas dificultades. Gloria a Dios. Déjeme yo ver como silencio aquí para que podamos entendernos mejor. Bien, entonces, cuando hablamos en estos términos, la Escritura habla que la mentira es un pecado. Y una persona que esté practicando y hablando mentira no está en santidad, no está en comunión con el Señor. Otro pecado que la gente regularmente practica es la hipocresía. Es decir que es, pero que no lo es. Decir sí, soy buen amigo de fulano de tal, pero resulta que cuando da la espalda comienza a hablar, a difamar, a injuriarlo. Y los hipócritas regularmente tienen dos caras. Esas dos caras que ellos presentan, en cierta manera, le afecta su vida espiritual porque no son auténticos. Y al no tener una vida íntegra delante del Señor, ese pecado fue uno de los que el Señor Jesucristo más atacó de los religiosos de la época. Fíjense que si leemos bien los textos de los evangelios, vemos que en cada momento que Cristo se dirigía, tenía enfrentamiento con los fariseos, los saduceos, los escribas y otros grupos religiosos. El Señor Jesucristo lo llamaba y lo tildaba de hipócritas, porque ellos exigían que los hombres hicieran estas cosas, pero no lo hacían. En otras palabras, ellos simplemente le daban la pauta para que lo hagan, pero ellos no eran capaces de hacerlo. Entonces eso es hipocresía delante de Dios. Y ese pecado también afecta a la santidad. El que está practicando ese pecado, eso le afecta sensiblemente la santidad. Lo otro es la envidia. Hay diferentes tipos de envidia. Una de las más peligrosas es cuando alguien ve que usted está avanzando y él se siente mal por los avances que usted está logrando y el enemigo le susurra en la mente, hace esto, aquello. Inclusive hay envidias que son criminales, son asesinas, como fue en el caso del primer asesinato registrado en la Biblia, que fue cuando Caín ejecutó a su hermano menor Abel. Abel honraba al Señor y agradaba a Dios con lo mejor. En cambio, Caín era mezquino en el corazón, le daba lo que le sobraba. Y Dios entonces valoró la ofrenda de Abel, mas la de Caín no la aceptó. Entonces eso generó una envidia criminal, asesina, en el corazón de este perverso hombre llamado Caín, donde llevó a cabo lo que había pensado y lo ejecutó para que no se interpusiera entre él y su creador.
Entonces, asimismo, hay muchas personas que no quieren que el otro avance, que el otro progrese. Si ve que está avanzando, ya se sienten mal, ya levantan voz en contra, tienen un voto disidente, porque no quiere que la otra persona avance, porque eso le molesta, el hecho de que el otro ha avanzado en tan poco tiempo y este se quedó entonces errático, paralizado en el mismo lugar. No avanzó, no se preparó, no alcanzó esos bienes, que el otro sí lo alcanzó en tiempo mucho más rápido, pero lo hizo enfocado y determinado. Gloria a Dios. Entonces la luz que refleja a alguien que Dios pone en gracia le molesta a muchas personas envidiosas. Y el apóstol Pablo estaba hablando ahí en relación a la congregación, a la iglesia, donde se estaban practicando esas obras de la carne, la envidia. Entonces la envidia está relacionada con el celo. Cuando una persona tiene celo es porque dentro de su celo también alberga la raíz de la envidia. No quiere que nadie lo supere, no quiere que nadie tenga cosas que él no ha podido lograr. Entonces ese egoísmo, esa altanería, convierte a ese individuo en un ser narcisista que es frustrado, fracasado, no avanza y por lo tanto mantiene ese tipo de actitud que delante de Dios es en cierta manera no es aprobada. Dios no aprueba ese tipo de comportamiento. Ahí dentro de esas listas que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 19 a 22 establece, el celo, la envidia, la ira, gente que se aira por cualquier cosa. La escritura dice que el que fácilmente se aira cometerá locuras. Allá en la cárcel de Rafael donde laboro, hay muchas personas, varios internos, que cometieron por un arranque de ira, le cegaron la vida al otro y ya están a 20 o a 30 años de prisión. Entonces hay que saberse contener en ciertos momentos para no cometer un error que le pueda pesar por el resto de su existencia, porque la vida le puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Donde usted se sienta libre con ciertas comodidades en su casa y de buenas a primeras usted cometa una falta, un delito penal, que eso entonces lo lleve a una reclusión mayor por mucho tiempo. Entonces hay que tener cuidado, porque dentro de esos pecados que afectan la santidad está la ira. También tenemos los pecados sexuales como la lascivia, la metresa, el caso de la lujuria, la pornografía, la masturbación, en el caso de lo que es el adulterio, la fornicación como tal. Son pecados sexuales que no debemos de practicar. Y si tenemos alguna debilidad carnal en esa área, tenemos que llevarlo a los pies de Jesucristo, pidiéndole a Cristo que nos libere de esa obsesión enfermiza, de ese comportamiento anormal que afecta a nuestra santidad en el Señor. Entonces todo lo que la Sagrada Escritura prohíbe en el comportamiento de un creyente, y esa persona y ese creyente se somete a esa palabra y no lo hace, entonces está en santidad. Si usted no habla mentira, en esa parte está en santidad. Si no tiene esas raíces, ese comportamiento, ese espíritu de envidia, entonces está en santidad por esa área. Entonces debemos de ir perfeccionando nuestros cuerpos, como establece la Sagrada Escritura, en cuerpo, alma y espíritu deben de ser hallados irreprensibles, que no haya nada que el Señor nos reprenda cuando Él venga a buscar su iglesia. Porque si hay una falta de esta que se está haciendo, que se está practicando, y no hay ningún tipo de intención ni de deseo de arrepentirse, ni de volverse a Dios, pidiéndole al Señor restauración, entonces por esa falta puede ser un candidato a quedarse cuando Jesucristo venga y se lleve su iglesia al reino celestial. Entonces tenemos que, cada vez que estamos orando,
pidiéndole al Señor por vía del Espíritu Santo que nos revele, que nos dirija, que nos hable, que en qué área estamos fallando para corregir esa área y luego estar a cuentas. Debemos de estar a cuentas, como todo un buen soldado que está al servicio de una guarnición y su capitán está monitoreando su movimiento, su accionar. Entonces debemos de estar a cuenta porque somos siervos del Señor y guerreros del Señor Todopoderoso. Bien, entonces la pregunta número 3, ¿qué es el arrebatamiento o rapto de la iglesia de Cristo? Tal como decía, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo como doctrina bíblica es una doctrina del nuevo pacto. ¿Por qué es del nuevo pacto? Porque en el Antiguo Testamento no existe esa enseñanza, esa promesa que Dios le ha hecho a sus hijos, a aquellos que merecen ser liberados del castigo que viene para la humanidad. Dios someterá a la tierra a un castigo en cierta manera despiadado por la maldad del hombre en esta tierra. Entonces Dios permitirá eso para que aquellos que sean guerreros, que sean vencedores, que decidan servir al Señor a pesar de las vicisitudes y circunstancias, estos puedan entonces heredar el reino celestial. Los que no lo pudieron hacer mientras estaban en libertad, entonces se verán obligados, si quieren salvarse, de hacerlo bajo presión, bajo persecución, bajo denuncia, bajo ataques de demonio del sistema, porque ese será la paga y ese será el esfuerzo que tendrán que rendir los cristianos que se queden cuando Cristo se lleve su iglesia. Tendrán, para salvarse, tendrán que entregar su vida a favor del Señor Jesucristo, porque la decisión tendrá que ser básicamente inmediata. No es como ahora que en las congregaciones se le predica a la iglesia que debe de vivir en obediencia, en santidad, que debe de guardarse, que debe de evitar pecar, y no hacen caso omiso a esto. Pero llegará un momento que Cristo se lleve su iglesia y que en la tierra, cuando eso suceda, se va a establecer un gobierno, el gobierno del hombre de pecado, donde se va a prohibir el uso de la Biblia, el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, el nombre del Espíritu Santo, que se va a prohibir cualquier tipo de reunión privada relacionada al Señor y habrá sanciones extremas para aquellos que sean sorprendidos en este tipo de actividad, que así será prohibido por ese nuevo orden mundial. Entonces allí habrá mucha persecución. No es como ahora que podemos predicar la palabra en los parques públicos, en las congregaciones al aire libre, campañas, pero eso está a punto de cambiar, porque estas actividades serán prohibidas básicamente cuando ya el hombre de pecado asuma el gobierno mundial. Entonces cada país tendrá que irse sometiendo a esas normativas que el hombre de pecado va a establecer en el mundo. Entonces es mejor santificarse ahora que tener que esperar ese momento tan fuerte donde tenemos que entregar nuestras vidas porque será una persecución infernal, así mismo como los apóstoles, los primeros cristianos, donde el evangelio en la época de Jesucristo y después de unos años después de Cristo se mantuvo prohibido, fue en cierta manera censurado en muchos lugares por entenderse de que violentaba los principios teológicos idolátricos de esos países. Ellos entonces prohibían ese tipo de práctica, de manera que, como ustedes sabrán, los apóstoles
murieron trágicamente, la mayoría, trágicamente. El que no murió de una manera trágica fue el apóstol Juan, el escritor de Apocalipsis, pero él tuvo que pasar por una experiencia amarga. Hubo una caldera gigante llena de aceite a alta temperatura. Lo metieron en ese horno de ese aceite, y el objetivo principal del emperador romano era que el cuero se le quedara en ese horno. Sin embargo, el Señor Jesucristo hizo un milagro en la vida del apóstol Juan para que no muriese de esa manera. De modo que, como él no lo lograron matar, lo exiliaron en una isla famosa que le llaman la isla de Patmos. En esa isla de Patmos, el Señor Jesucristo se les reveló y le dio las indicaciones para escribir el libro de Revelación o Apocalipsis. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, la pregunta 4, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra arpazo? Es un concepto griego. Fíjense que la Biblia fue escrita en 3 lenguas originalmente. La lengua paleohebrea, que es el hebreo antiguo, desde la época de Abraham. Ese es el principio ya del pueblo hebreo, un pueblo semita. El semita se deriva de uno de los hijos de Noé. Noé tuvo 3 hijos, uno llamado Sem, Can y Jafet. Entonces cada uno de esos hijos procrearon sus descendientes y se convirtieron en pueblos. Tenemos el pueblo semita, de ahí derivan los hebreos. También están los chinos, que son de esa raza semita de Sem, pero de otra línea ya de idolatría. En el caso de Abraham, que Dios le hace ese llamado, que estaba en tierra de Ur de los Caldeos, eso es en el actual Irak, fue llamado, obedeció, y el Señor le contó por justicia su obediencia. Y a partir de Abraham es que se funda el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, pueblo que Dios escogió para la salvación de las almas. En cuanto a los demás hijos, Jafet, hoy en día es lo que conocemos como el continente europeo. Los hijos de Jafet son los europeos. Ahí mencionamos a los rusos, los franceses, los ingleses. Anteriormente era un solo pueblo, pero a medida que fue avanzando el tiempo y fue creciendo, se fueron independizando y estableciendo territorios distintos. En el caso de Can, que fue otro hijo que tuvo Noé, los descendientes de Can son los africanos. Son los de esas diferentes tribus que hay en el África, que está en el sur del continente europeo. Bien, entonces este es el concepto de la palabra arpazo, donde son sacados rápidamente de la tierra para ser llevado a un lugar y protegerlo de la maldad, protegerlo de la ira que viene. Asimismo, como Dios protegió a Noé, a sus hijos y a esos 8 integrantes del arca, asimismo nos protegerá el Señor Jesucristo de la ira que viene. Que hubo en la época de Noé un juicio universal, un juicio terrible. Las cataratas de los cielos y de la profundidad de los océanos fueron abiertas y se anegó el planeta en agua. Los montes más altos estuvieron anegados en agua. En el caso de Lot, cuando fue destruida Lot y su familia, exceptuando el caso de la esposa que desobedeció al mirar hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. La desobediencia siempre a Dios siempre ha traído como consecuencia la muerte. Por eso desobedecer a Dios es sinónimo de muerte, de sentencia de condenación. Y lo vemos históricamente que esto ha sido así, y en la actualidad también sigue siendo una realidad. Desobedecer a Dios es sinónimo, es igual a la muerte. Gloria a Dios. Bien, la pregunta número 5.
¿Quiénes son los ovnis y qué relación tienen con el rapto de la iglesia de Jesucristo? Bien, el concepto ovni, tal como ustedes lo pueden apreciar ahí, que son siglas, son letras. Estas letras tienen un significado. Objetos voladores no identificados. Hoy en día se le conoce como alienígenas, se le conoce como extraterrestres, como seres de otras partes del sistema solar o del universo. Estos seres en verdad existen, aunque usted no lo crea, son reales, existen, están allí. Ahora, ¿qué relación tiene con el arrebatamiento? Satanás está consciente que el Señor Jesucristo viene a buscar su iglesia y habrá mucho desorden, desastre en el mundo, mucha devastación. Imagínense usted cuando aviones de pasajeros que llevan 200 y 300 personas que van de país a país, algunos de esos pilotos sean cristianos ya listos y que esos pilotos desaparezcan de esos aviones. Los aviones regularmente no pueden aterrizar solos. Ellos tienen un sistema de piloto automático de estabilización en el aire cuando ya van a 10.000 pies de altura y ellos se estabilizan sin un piloto físico, sin un humano. Pero a la hora de aterrizar un avión necesita obligatoriamente lo que es la manipulación de un piloto experimentado. Entonces cuando estas naves queden sin piloto, tanto helicópteros como aviones, esos aviones obviamente van a estrellarse, se van a convertir como en misiles y van a estrellarse contra lugares que probablemente sean lugares habitables, concurridos, donde hay un tráfico amplio. Los vehículos también van a quedar sin conductor, llámese las patanas, las jipetas, los autos, todos esos tipos de vehículos que estén siendo conducidos por cristianos van a quedar también, van a quedar sin conductor. Y ya ustedes pueden ver se pueden imaginar la consecuencia. Ustedes se imaginan en una autopista Duarte, en una patana de esas con dos colas, con una velocidad de 90 kilómetros por hora circulando por esa autopista. Si se queda sin conductor, todos esos vehículos que estén por delante se van todos. Entonces, así mismo van a ser los aviones. Va a ser un caos en términos generales a nivel mundial. Entonces, el enemigo de la justicia se está preparando para inmediatamente Cristo se lleve su iglesia, él explicarle a la humanidad a través del hombre de pecado, el anticristo mayor, que esas personas fueron raptadas por los alienígenas, se las llevaron porque ellos no se iban a adaptar al nuevo sistema, tendrían como ese argumento para explicarle a la humanidad, van a desaparecer bebés. Imagínense usted una madre que le dio trabajo tener una criatura y lo tenga en su cuna en la casa y que vaya al baño, que vaya a la cocina y que cuando regrese no encuentre esa criatura, ya sea una o dos o los niños que tengan, y desaparezca, se va a convertir en un ser, en cierta manera, en una situación de desequilibrio mental, que va a decir: yo dejé el niño ahí, dejé el bebé ahí. Se va a apoderar un espíritu de locura y va a andar por las calles buscando una explicación. Pero eso sabrá en diferentes escenarios. Se va a estar presentando ese incidente. De manera que esto es lo que va a presentar el mundo. De hecho, hay unos dibujos animados muy famosos llamados Los Simpsons. Los Simpsons no predicen el futuro. Los Simpsons están conectados a la élite, al nuevo orden mundial. Cada cosa que ellos publican allí es porque ellos lo están planificando y en una fecha cierta, en un futuro cercano, ellos sacan ese episodio para que la gente lo vea y vaya viendo qué es lo que va a suceder en el futuro. Es la ejecución del plan que tiene la élite para ponerla en ejecución. Entonces, cuando esto
suceda, la gente va a decir, pero los Simpson lo habían anunciado, habían hablado sobre eso. Pero los cristianos también hablaron acerca de este evento del arrebatamiento, donde muchas personas desaparecieron. Y los gobiernos van a tener que dirigirse a sus pueblos para poder tranquilizar al pueblo, a la nación. Porque habrá una histeria colectiva entre la gente. La gente va a estar pidiendo inclusive hasta la razón. Se va a enloquecer por las cosas que van a ver. Y eso es apenas el inicio de los juicios de Dios. Cuando comiencen a caer esos asteroides, esas bolas gigantes del espacio a la Tierra y destruyendo, y esos maremotos y terremotos y plagas que van a estar tocando a muchas naciones, a los continentes, será terrible. Se estima que la tercera parte de la humanidad va a desaparecer con todos esos juicios. Entonces será terrible, terrible lo que va a estar ocurriendo en la tierra cuando el Señor Jesucristo se lleve su iglesia al reino celestial. Entonces el cristiano que se quede en medio de ese caos, en medio de esa confusión colectiva de la gente, muchos le preguntarán, ¿y qué pasó? Que tú tuviste tantos años en la iglesia y te quedaste, y otros hermanos suyos de la fe se fueron. Entonces la gente va a cuestionar. Los cristianos que tengan bienes, llámese casa, propias, negocios, dinero, van a tener que renunciar a todo eso. Porque eso va a pasar al poder del nuevo sistema de gobierno. Porque de la única manera que lo va a poder preservar, conservar esos bienes, es poniéndose la marca. Y ponerse la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente representa la perdición eterna, sin derecho a perdón ni ningún tipo de posibilidad de salvación. No hay salvación ni perdón para aquellos que se pongan la marca de la bestia. En Estados Unidos, hace unos años atrás, se estaba ocultando la existencia de estos seres. De hecho, hay una zona allá en Estados Unidos que le llaman la zona 51, que es para de milicia estadounidense, de la Armada. En esos lugares se cuenta y se dice que hay algunos restos de esos seres que realmente existen, que son los famosos alienígenas. De hecho, Hollywood y otras cadenas han estado firmando películas relacionadas a este tema, el tema de los alienígenas. Y ellos lo negaban hace unos años atrás. Hoy en día ellos se están liberando y reconociendo de que esos seres son reales, son poderosos. La tecnología alienígena es mucho más poderosa que la humana. La ciencia ha aumentado mucho en la Tierra, sin embargo, esas naves tienen una velocidad por encima de la velocidad de la luz y del sonido. No hay aviones en la Tierra creados, diseñados con esa alta tecnología para seguir esos objetos. De manera que ellos están liberando información. Si ustedes gustan, pueden investigar a través de esos medios de comunicación que han estado revelando esa información. El expresidente Barack Obama en Estados Unidos, el presidente actual Joe Biden, han estado ordenándole al Pentágono revelar y liberar información de videos, de fotografías de esos seres, sobre la existencia de esos seres, que cada día se hace más frecuente en diferentes partes del mundo. ¿Y por qué se están manifestando hoy en día? Precisamente para que cuando Jesucristo se lleve su iglesia, inmediatamente decirle que ellos estaban frecuentando y eran buscando gente para llevársela, provocar un caos en el mundo. Ese será el argumento que va a utilizar los gobiernos y el hombre de pecado
para explicarle a la gente dónde se encuentran esos seres, sus familiares desaparecidos, que serán muchos. Muchos cristianos se irán de esta tierra a la presencia del Señor Jesús de Nazaret. El arrebatamiento de la iglesia de Cristo será después de la gran tribulación. Esta es una pregunta donde ustedes deben de reflexionarla. Fíjense que el arrebatamiento, tal como le explicaba, será un acontecimiento antes de la gran tribulación. Será antes, porque quien dará ya la bienvenida y el acceso, el ascenso al poder, será precisamente el arrebatamiento. Cuando éste se ejecute, habrá en el mundo esa manifestación. Gloria a Dios. 7. ¿Por qué algunos cristianos quedarán en la gran tribulación? Gloria a Dios. ¿Por qué algunos cristianos se quedarán en la gran tribulación? Tal como le explicaba anteriormente, los cristianos que no se sometan a la santidad de Dios, eso es a saber, pecados que la Biblia menciona como un pecado, como es la mentira, el engaño. A veces se le pregunta a un siervo que por qué no fue a la iglesia y dice una mentira, no, porque yo estaba haciendo esto siendo mentira. Eso le afecta su récord para irse en el arrebatamiento. Esa simple mentira es suficiente para no ser en el arrebatamiento. El Señor exige santidad, y esa actitud, ese comportamiento es reprobado delante del Señor. El Señor no le gusta la mentira, porque la mentira es sinónimo de burla, de usted burlarse del otro en su cara. Y como Dios conoce todas las cosas, Dios mismo sanciona ese pecado abominable, que es el pecado de la mentira. Entonces tenemos que estar irreprensibles delante de Dios, hablando de manera sincera, de manera objetiva y de una forma que sea verídica, en honor a la verdad. No puede existir en nuestro corazón ningún tipo de indicio de mentira, de engaño, de traición y de cosas semejantes, porque eso afecta su relación y su santidad delante del Señor Todopoderoso. Mientras oramos y clamamos, el Señor va quitando de nuestras vidas las cosas que a Él le desagradan, para santificarnos y ponernos entonces en contexto para llegar a la estatura del varón o la varona perfecta. Bien, ¿cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Nótese que han surgido una serie de personas de diferentes tipos de pensamiento, de ideología religiosa, que han estado vaticinando el día exacto de la venida de Cristo. Sin embargo, la Escritura dice textualmente y literalmente que esa fecha no la conoce ni los ángeles ni el Hijo, solamente el Padre tiene esa última parte y decisión de enviar a su Hijo Jesucristo a buscar su iglesia. Por lo tanto, este es un evento inminente, sorpresivo, que debemos de estar preparados para cuando el Padre entonces se decida enviar a su Hijo amado Jesucristo a buscar su iglesia. No hay una fecha cierta, nadie en esta tierra puede dar una fecha cierta, porque si la dice es mentira, y tienen que descartar ese tipo de afirmación, porque no es de Dios, es mentira. Gloria a Dios. El Señor vendrá de una manera sorpresiva a la tierra a buscar su iglesia. Gloria al Señor Jesús. Bien, entonces, si un creyente se queda en la tierra después del arrebatamiento, ¿pierde la salvación? No. Precisamente Dios, conforme el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10 en adelante, establece que Dios va a probar a los moradores de la tierra.
En una ocasión estaba hablando con un colega, hermano en la fe, que tiene otra línea de pensamiento. Y él dice que los que se van en el arrebatamiento son los únicos salvos. Los demás que se queden ya están perdidos. Pero no tiene lógica lo que él plantea, por la sencilla razón de que el Señor Jesucristo se lleva su grupo, los que están listos, los que han sido hallados dignos en santidad, sin pecados pendientes en sus vidas, van a ser entonces llevados como una especie de premio al reino celestial. Sin embargo, se van a quedar unos cuantos cristianos en la tierra. Y esos cristianos que ya tienen conocimiento, le van a estar hablando a otras personas que también que se quedaron porque estaban en su vida de pecado. Y algunos de ellos van a arrepentirse, se van a volver al Señor Todopoderoso. Entonces, si solamente se van a salvar los que se van en el arrebatamiento y los demás se van a perder, no tiene sentido de un sistema de gobierno del hombre de pecado, del diablo gobernando el mundo. No tiene entonces ahí, no entraría el cumplimiento profético de lo que es la segunda venida, de lo que es el gobierno milenial de Jesucristo. Cada uno de estos eventos están de manera secuencial y lógica, son los que deben de completarse para que se cumplan las sagradas escrituras. A este mundo, a esta tierra, le queda más de 1007 años. ¿Por qué le queda más de 1007 años? Sencillo, porque todavía Jesucristo no ha venido a buscar su iglesia. Y cuando Cristo se lleve a su iglesia, si lo hizo, por ejemplo, el día de hoy o el día de mañana, a partir del día que Cristo se lleve a su iglesia, a partir de esa fecha, es que va a contar el reloj de esos 7 años que vamos a estar viendo en el siguiente tema, en los próximos temas que vamos a estar desarrollando. Y después que se hayan cumplido esos 7 años del hombre de pecado, Jesucristo vendrá otra vez con los que se fueron y los que se salvaron en la gran tribulación. Porque el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no fue para que la humanidad se perdiera. Dios, ya porque no tenía otro remedio y otra opción, terminó la humanidad en la época de Noé, porque no existía en ese entonces un Salvador, un Redentor, alguien que muriese por los pecados de la humanidad. Y por eso, como no había remedio, porque estaba todo contaminado, solamente 8 estaban dignos, estaban purificados y preparados para poder sobrevivir a ese cataclismo, fueron salvos. Pero en esta ocasión hay un Salvador, que es Jesucristo. Jesucristo no murió en vano en la cruz del Calvario, no para salvar 1 millón, ni 2 millones, ni 10, ni 50, ni 100, ni 1000 millones. Es para lograr salvar a la mayor cantidad de almas posible. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y el Señor tiene ese plan. Arrebatamiento, se lleva a Jesucristo a su iglesia. Viene entonces el hombre de pecado, desarrolla su sistema de gobierno. En ese gobierno, en la tierra, allí estarán mucha gente que se van a salvar, como dice el libro de Apocalipsis, que habrá una multitud incontable que no va a tomar la marca de la bestia y que se va a salvar, que probablemente sea mucho mayor que los que se fueron en el arrebatamiento. Los que se van en la segunda vuelta será mucho mayor que aquellos que se fueron en el arrebatamiento, de manera que el Señor le va a dar una segunda oportunidad y tienen que superar esa prueba. La prueba es serle fiel al Señor Todopoderoso. Y así mismo como los apóstoles que le fueron fieles y vencieron, murieron por causa de Jesucristo, así mismo va a ser con los cristianos o inconversos que quieran salvarse en la gran tribulación. Gloria a Dios. Por lo tanto, el tema de la salvación del creyente, del cristiano, estará sujeto a su fidelidad a Cristo.
¿En qué medida es fiel a Jesucristo? Bien, la número 11, ¿qué tengo que hacer para salvarme después del arrebatamiento? Hay algunas recomendaciones que se les dejan a los creyentes, por si acaso no se puede ir en ese primer vuelo con el Señor Jesucristo. Entonces, que se prepare, que entienda ya que su vida sin el Señor es imposible y que nada material lo debe de atar a este mundo pasajero, a este mundo perverso y cruel. Porque todo lo que las Escrituras describe, todas esas cosas van a suceder. Y el cristiano consciente que quiere salvarse del infierno y del lago de fuego y azufre, no va a perder esa oportunidad. Va a entregar su vida a favor de Jesucristo. Va a ser un mártir. Se va a inmolar a favor del Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando haga eso, cuando sea perseguido, atacado, torturado, habrá muchos creyentes que van a ser torturados, les van a sacar las uñas, lo van a ir picando poco a poco hasta que decida si va a tomar la marca de la bestia o no. Van a utilizar órganos que son sensibles al cuerpo humano para torturar, porque será una máquina de terror y de tortura inimaginable. Las torturas más electrizantes y terroríficas se van a estar utilizando en la gran tribulación, porque serán especies de demonios que estarán allí torturando a los vivos, a los que se quedaron, especialmente a los que rehúsan aceptar la marca de la bestia. Serán torturados, y si se mantiene fiel mientras se tortura, entonces básicamente va a ser ejecutado a través de la guillotina. La Biblia habla que serán decapitados los que no quieran aceptar la marca de la bestia, serán decapitados. Se les va a quitar la cabeza, literalmente hablando. Entonces, nosotros tenemos una gran oportunidad en esta dispensación de la gracia, y es someternos a la palabra del Señor, santificarnos, purificarnos, para que cuando Cristo aparezca de manera sorpresiva, sea que estemos en una actividad laboral, en estudio o durmiendo, que estemos listos para cuando venga Cristo a buscar esas 5 vírgenes. Fíjense que hay una parábola de las 10 vírgenes. De las 10 solamente se salvaron o se fueron las 5 vírgenes que estaban listas. Las demás se quedaron para ser probada su fidelidad y su entrega al Señor Jesucristo en la tierra. Gloria a Dios. La número 12, las personas que hayan sobrevivido a la gran tribulación sin recibir la marca de la bestia serán salvos del lago de fuego. Habrá un grupo de personas en el planeta que no van a tomar la marca de la bestia, no la van a recibir. Eso le da una esperanza, le da un derecho a permanecer en la tierra cuando Jesucristo venga y establezca un gobierno de 1000 años. Cuando eso suceda, pues esas personas que no recibieron la marca de la bestia ni adoraron a la bestia van a reinar con Cristo 1000 años en la tierra. Gloria a Dios. Bien, es importante entender esta temática de este tema, porque es interesante que lo vayamos entendiendo para evitar confusiones. El arrebatamiento, les reitero, y la segunda venida de Jesucristo son 2 eventos proféticos diferentes. El arrebatamiento será antes de que el hombre de pecado, el anticristo, comience a gobernar. La segunda venida de Jesucristo será después que el anticristo haya terminado sus 7 años. Jesucristo viene en su segunda venida para derrocarlo y enviarlo al lago de fuego y azufre. Entonces es importante que puedan entender
y diferenciar estos temas que aunque muchos lo confunden, son diferentes. Se van a establecer en momentos en la historia de la humanidad diferentes. Uno que será 7 años y el otro que será después de los 7 años. Amén. Bien. Si tienen alguna inquietud o preguntas en relación a lo que hemos explicado hasta el momento, pueden levantar las manos si tienen alguna pregunta. Adelante, Wanda. Dios le bendiga, pastor. Sí, fue que en el momento que usted estaba dando la explicación, yo estaba escuchando, utilizando mi dispositivo, mi celular, entonces el teléfono pues se murió y tuve que correr a la computadora para reconectarme y ahí como que perdí el hilo. Escribí algo, pero sí, me quedé lo más... usted dijo que lo que se conoce como el objeto volador no identificado, que van a haber 10,000 aviones, pilotos, y que a la hora de aterrizar pues se necesitaba el piloto para que poder aterrizar más, porque no puede ser ¿cómo lo podría decir? No podía aterrizar a menos que no sea operado por un ser humano. Pero usted dijo que si somos, que si estos aviones son conducidos por cristianos en ese día, pues eso fue lo que yo entendí, lo poco que entendí, que pues serán arrebatados y esos helicópteros van a hacer un tráfico, va a haber un tráfico amplio donde van a caer, pero no estoy clara en eso. Bien, déjame explicarle algo, sí, Gloria. Ajá. Sí, bien, yo le decía en relación a lo que es el tema de los ovnis alienígenas, que será una forma de cómo el enemigo va a confundir a la gente diciéndole que lo que se llevaron a los cristianos fueron esos seres oscuros, y que en ese día, que no sabemos la fecha porque la Biblia no da información acerca de esa fecha, será una fecha en cierta manera secreta y misteriosa. Habrán cristianos que estarán conduciendo vehículos livianos, vehículos pesados, van a estar piloteando aviones, posiblemente helicópteros, y que esas aeronaves y esos vehículos, al quedarse sin conductor, van a estrellarse, se van a estrellar. No sabemos la cantidad de accidentes aéreos que se van a producir ese día. Eso solamente el Señor lo sabe, es un detalle del Señor. No sabemos los accidentes terrestres y acuáticos que van a suceder ese día, pero será muy caótico en el mundo entero, muy caótico. Gloria a Dios. Amén, muchas gracias, pastor. Entonces los ovnis, bueno, en una ocasión yo escuché a una persona que conocí en el aeropuerto, precisamente de la República Dominicana, donde dijo que su esposo tenía, ella me parece que era de Santiago, y esta persona, esta mujer ya casada, de este hombre, creo que él era ingeniero. Él, en una ocasión fueron al Pico Duarte, donde es un caso muy mencionado en la República Dominicana años atrás, donde este hombre hizo un viaje con su familia y él con sus 2 hijos varones y con otro personaje más, y este hombre en esas montañas él se perdió, no dieron con el paradero de él. Ella cuenta y relata que él tenía contactos con ovnis y
todo, obviamente, estando ya casada, todo estaba a nombre de él. Entonces ella dice que allá en su República Dominicana, pues al no reconocerse él como muerto porque no hubo un cuerpo, pues ella tenía que esperar la ley 10 años para verificar que él estaba desaparecido y que no. Pero lo rastrearon, llevaron perros inclusive de Puerto Rico para buscar este cuerpo en el Pico Duarte y nunca lo encontraron. Ella me dice que en una ocasión, después de muchos meses, se quedó, bueno, obviamente él era el sustentador del hogar y todo, pues ella comenzó a hacer costura y ahí pues Dios le ayudó en esa área. Pero ella me dice que en una de esas ocasiones, después de mucho tiempo, recibió una llamada de él donde le dijo: quiero que estés tranquila porque me llevaron los ovnis y estoy bien por acá. Y yo digo, pero yo me quedé como en ese caso, no he indagado más por Google a ver si hay alguna información de esto. ¿Qué usted piensa de esto? Bueno, hay una serie de misterios en el mundo, de muchos casos. Eso no lo podemos ni afirmar ni negar. Exacto. Eso simplemente se investiga y Dios, por vía del Espíritu Santo, nos revela. A cada momento se viven desapareciendo personas y uno no sabe y no aparecen nunca aparecen. Entonces el Señor lo sabe todo. Simplemente orar para que el Espíritu Santo nos revele que lo sabe todo, dónde se encuentra esa persona, si está viva, si está muerta, dónde ya. Hay personas que lo matan, luego lo entierran y no va a aparecer nunca va a aparecer. Otros lo descuartizan y lo tiran en el mar. A otros lo creman, lo vuelven ceniza y lo tiran también al río. O sea que nunca van a aparecer. Ya estarían fuera ya de la tierra. Gloria a Dios. Bendito Dios. Muchas gracias, pastor. Tenemos ahí al Espíritu Santo que nos ayuda y que nos da la revelación exacta para poder entender estos casos que son inexplicables, que son increíbles, pero que forma parte de la realidad de la tierra. Gloria a Dios. Amén. Si tienen alguna otra inquietud o preguntas, pudieron llenar las preguntas del cuestionario. Sí. Bien. Yo en mi caso aún la estoy llenando. Amén. ¿Y qué ha aprendido de la lectura y del llenado de ese cuestionario? Está detallado, está amplio, está preciso para aprender en una manera simple pero concreta con la información. Me gustó mucho. Amén. Sí, aparte de ese tema, este seminario consta de 7 temas: arrebatamiento, el tribunal de Cristo, el gobierno de la bestia o el anticristo, la segunda venida, el gobierno milenial, el infierno, el lago de fuego y azufre, que son temas diferentes, y el reino celestial. Ahí están los 7 temas. Vamos a estar desarrollando, esperando que ustedes, como buenos cristianos, buenos estudiantes, inicien y concluyan este seminario para que su aprendizaje sea significativo y ustedes lo compartan con otras personas. Ya estamos viviendo tiempos finales y la gente debe de saber qué es lo que se está moviendo con el asunto de la Agenda 2030, del nuevo orden mundial, del hombre de pecado, que por cierto ya está en la tierra. El hombre que va a gobernar el mundo ya está en la tierra, está oculto por ahí. Está oculto por ahí. Entonces, él no va a salir a la luz pública hasta que Cristo no se lleve su iglesia. Entonces, él se está reuniendo con su equipo de gobierno de manera clandestina y está ordenando qué se debe de hacer en ciertas cosas. Entonces, la iglesia tiene que estar
clamando, buscando, porque a medida que el tiempo se va acercando, esos demonios del segundo cielo y los que están en el infierno van a comenzar a torturar a la gente. Se la va a hacer difícil la vida, porque estamos viviendo tiempos finales. Y el objetivo del enemigo es arrastrar la mayor cantidad de almas posible al infierno y a la condenación eterna. Entonces nosotros estamos ahí para que podamos ser un ente de revolución espiritual, de avivamiento, de orientar y de ayudar a las personas para que se vuelvan a Dios antes de que sea demasiado tarde. Yo quiero decir también que de las 12 preguntas, obviamente están interesantes porque van con el tema del arrebatamiento, pero la número 2, porque la santidad interna y externa es imprescindible para irse en el rapto, esa me tocó mucho. Y este tema del arrebatamiento me tocó porque obviamente nosotros estamos en este caminar y esto es como si me mirara yo en el espejo, porque tengo que estar completamente ahora, en este momento ahora, completamente santificada. Sí, todos los días tenemos lucha, pero esta pregunta me confrontó de tal manera que yo dije, wow, Señor, gracias, porque tengo que prestar atención. La manera que yo lo sentí fue que tengo que prestar atención a mi salvación. Amén. Eso yo no lo puedo... yo no puedo jugar con eso, no. Esto es algo que como cristianos nosotros no podemos tenemos que tomar esta posición correcta de Dios, porque si no vamos a pasar trabajo. Yo en realidad, yo sé que todos aquí no queremos estar en la gran tribulación, y aunque nos dejemos sellar, como dice la palabra, que muchos no se van a dejar, pero como usted dice, es bajo mucha tortura, y es mejor ahora que lo hagamos con conciencia que esperar en ese momento. Así me ha confrontado este tema del arrebatamiento. Bendito Dios, y le doy gracias a Dios por eso. Para la gloria del Señor. Y no tan solo eso, Wanda, no por el asunto de pensar de que se va a quedar en la gran tribulación, es que la muerte está por doquier, la gente se está muriendo de infarto por todas partes. Sí, y si no está preparado, lamentablemente va a cerrar los ojos aquí en la tierra y lo va a abrir en la cárcel del infierno allá abajo. Entonces hay que santificarse, hay que estar listo, preparado. No estar jugando con fuego ni en las dos aguas. Tenemos que afirmarnos firme en Jesucristo, porque nada de lo que hemos alcanzado en esta tierra nos lo vamos a llevar. Lo único que el ser humano se lleva de la tierra es la salvación o la perdición de su alma. Entonces vamos a darle seguimiento y vamos a concentrarnos para que nuestra alma no esté presa allá en ese lugar de tormento, porque es terrible, es terrible. Gloria a Dios. Sea el Señor glorificado. Ve si tienen alguna otra inquietud o preguntas. Amén. Yocasta, Betania, Catherine, Natividad, Dolores, Esperanza, si tienen alguna otra inquietud o pregunta del tema. Ese tema lo vamos a terminar el próximo lunes con Dios mediante, porque quiero que ustedes lo puedan entender bien, el tema del arrebatamiento. Les voy a estar mandando videos alusivos a este tema, de cómo está pensando la élite en relación a este tema, y acerca también de esos seres oscuros que son ángeles caídos, como son los alienígenas. Los alienígenas son seres oscuros, son ángeles caídos que entran y salen de la tierra. Obviamente ellos están libres, porque no todos los ángeles caídos están bajo prisión de oscuridad. Hay algunos que están libres conjuntamente con Satanás, y es porque estos
se han sometido a las ordenanzas del Señor. Los que no se somete a las ordenanzas del Señor son encerrados en prisiones de oscuridad, en el abismo. Entonces es importante que entiendan todo esto para que sepan cómo opera el mundo de las tinieblas. Sí, señor. Recientemente en la ciudad de Nueva York hubo este hombre que estaba preso y pues lo soltaron, y porque ahora están soltando a los presos, y este hombre ese mismo día que salió se encontraba, no sé, no dicen las noticias exactamente, pero él andaba con 2 cuchillos de cocina, donde él asesinó a 3 personas en menos de media hora. Asesinó a un anciano que estaba cerca del agua, que estaba pescando en pleno Manhattan, y con ese cuchillo afilado se lo petó, como digo yo, se lo introdujo en su cuerpo y murió al instante. Había otro joven de casi 36 años que estaba trabajando, un trabajador de construcción, que toda su familia creo que está en Guatemala y era el sustento de esa familia, y ahí también le introdujo el cuchillo a una muchacha de casi 35 años. Estaba corriendo en su mañana matutina, corriendo en el parque, y ahí el cuchillo. Yo digo, estos son demonios que están ahora mismo caminando. Claro que sí. Son gente que están ya poseídas y endemoniadas. Ya no son ellos, son demonios que operan en ellos. Sí. Los demonios le ordenan que maten a la mayor cantidad de personas posible. Por eso es que está orando para que todo ese tipo de influencia satánica sea alejada por ángeles del Señor Todopoderoso. Por eso es muy importante orar por el territorio donde estamos. Estando yo recientemente, que me moví aquí hace 4 años, pues yo experimenté algo que cuando terminábamos de orar, yo cerré la puerta, me la venía el manubrio de la puerta se me movía, y yo decía, pero ¿qué es esto? Y siempre orando, hasta que una ocasión mi esposo pues de madrugada estaba orando y me dijo, levántate porque necesito ayuda, porque esto está muy fuerte. Y tuvimos que reprender legiones territoriales en este lugar. Y yo nunca había experimentado una cosa así. Yo digo, Señor, pero ¿qué es esto? Esto es terrible. Pero sí, tenemos que estar orando por tantas cosas y para que nosotros seamos eficaces en la oración. Bendito Dios. Amén. Amén. Orar y ungir territorios, marcarlo, hay que marcarlo siempre. Marcarlo, para que cualquier demonio que quiera pasar se queme. Amén. Y se expande. Gloria a Dios. Ven, si no tienen más inquietudes o preguntas, vamos a estar orando. Si no tienen más inquietudes o preguntas, amén. Por lo menos yo entendí lo que se explicó. Amén. 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 Bien, vamos a dejar a nuestra hermana Wanda para que nos despida en oración. Gloria a Dios. Amén. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres tan bueno, Señor. Gracias porque tú das el querer como el hacer, Señor. Aleluya. Mira lo que estuvimos conectados hoy. Mira el pastor, Señor. Bendícelo, sigue renovando sus fuerzas cada día, Señor, para que siga trayendo esta impartición, Señor mi Dios, para ponernos a cuenta y para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, Señor. Yo te pido, Señor, en esta hora, mi Dios amado, que si hemos pecado contra ti, Señor, tu palabra dice que abogado tenemos para con nuestro Padre. Y en esta hora, Señor, estamos limpios ante tu presencia, mi Dios amado. Si hay algo en nuestros corazones que no te agrada, Señor, este es el momento, Señor, de tu arrancar
arrancarlo, Señor, de tú, Señor, sacarlo de ahí, Señor, mi Dios amado, y lanzarlo a los lagos de fuego donde no hay retorno, mi Dios amado. Yo te pido en este día, mi Dios amado, que cada uno que tenga una necesidad, Señor, sea cual sea, sé tú, mi Dios amado, supliendo su necesidad en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y te damos gracias porque llegó este seminario a nuestra vida, Señor, para bendición, Señor. Sigo bendiciendo a tu ministro, Señor, a su casa, a su familia, Señor, a su iglesia, a su congregación de una manera poderosa, mi Dios amado, por el tiempo que se haga, Señor, para instruirnos, Señor, en tu palabra y a estar firmes cada día más, Señor, porque estamos preparándonos, ya tenemos que estar preparados para tu venida, Señor, pero lo importante de esto, Señor, es que nosotros podamos hacer esos agentes de cambio, Señor, a través de tu palabra, Señor, y de estos acontecimientos para nosotros pregonarlos, Señor, a todo pulmón allá afuera, Señor, para todo aquel que no te conoce, Señor, y creemos firmemente que muchas almas llegarán a los pies de Cristo, aleluya. Lo declaramos en el nombre de Jesús, Señor, porque tú eres bueno, y yo sé, Señor, que tú nos vas a ayudar para que nosotros hagamos el trabajo, Señor, mi Dios amado, de la gran comisión, en el nombre poderoso de Jesús. Y como dice tu palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En el nombre de Jesús, amén. Dios me les bendiga y me gozo con esta clase. Ha sido de gran bendición para mi vida. Le doy gracias a Dios por eso. Amén, amén, amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Sigan leyendo y llenando las preguntas. Amén. Que la semana que viene la voy a estar socializando, preguntándole. Sí. Feliz resto de la noche y nos vemos temprano el próximo lunes. Amén. Buenas noches a todos. Dios les bendiga más. Gloria a Dios. Shalom. Amén. Amén, gloria a Dios, bendiciones para todos. Que les bendiga a todos. Amén. Amén, amén. Amén. A mi pastor, yo no pude copiar las preguntas, usted las manda por el grupo.